Encuentro, enfoques y contrastes de ideas para la construcción de una ciudadanía informada, inclusiva, con justicia social y participación democrática. En voz alta. Muy buenas noches, les agradecemos el favor de su atención, como todos los jueves aquí en su programa En Voz Alta. Quiero agradecer esta noche, la verdad es que tengo panelistas de excelente trayectoria, pero de lujo esta noche. Como todos los jueves está conmigo María Alemán. María, gracias por acompañarnos esta noche. Buenas noches. Y también, desde luego, agradecer el favor de su atención y el favor de su presencia de Alejandra Martínez Galán. Ale Martínez Galán es coordinadora de Igualdad y Género de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales en la Universidad Autónoma de Querétaro, especialista en temas de género e igualdad. Desde luego también tiene una trayectoria importante de activismo social, de larga data, y no por la edad, sino por el tiempo que le dedica a estos temas, y que creo hoy en el contexto nacional que se da a partir de un acontecimiento lamentable, lo debemos decir, como sociedad mexicana, y que muchas veces estos acontecimientos no tienen el tratamiento adecuado, pues por lo que se pueda derivar de la ignorancia que tenemos como sociedad, ¿no? Y yo creo que este tipo de espacios, María, Ale, nos permiten de alguna otra forma alfabetizar a la población con temas que tienen que irse incrustando en la agenda pública, porque de verdad es que es muy lamentable que a estas alturas del partido, en una sociedad que se llama democrática y que, hablando de la democracia no solo en términos procedimentales de ir a votar, sino de la democracia donde participamos, opinamos, y tenemos diferentes, digamos, condiciones como la tolerancia, la igualdad y la no discriminación, pues de repente tengamos estereotipos que rayan en lo absurdo, ¿no? Entonces yo quisiera que presentarte, Ale, y que nos dieras una breve introducción sobre temas de inclusión y cosas que tienen que ver con tu expertise, ¿no? A veces uno escucha, ¿no?, la comunidad LGBTI+, y la verdad es que yo creo que pocas personas entendemos esta otra parte, y que nos fueras como guiando en el camino esta noche, si lo tienes a bien, sobre digamos, este tópico que creo que es necesario entender, ¿no? Pues muchas gracias, Arturo, María. Buenas noches. Para mí es un gusto, estar con ustedes. No es un gusto la razón, el motivo, digamos, que nos aglutina para charlar el día de hoy, ¿no? El asesinato del magistrado Ociel ha conmocionado a muchas personas, ¿no? Sobre todo porque era una figura pública muy activa en los temas LGBT, pero además bien interesante que pudo poner en la agenda pública temas que no se habían reconocido, como por ejemplo que esto último que yo había venido escuchando de ella, sobre que para capacitadores y supervisores electorales ahora va a haber una puntuación más alta para si tú eras LGBT, ¿no? Entonces me parece que ahí el magistrado fue incluyendo una posibilidad de poder avanzar en los temas LGBT, visibilizarles, ¿no? Poder brindar un piso, trabajar en crear un piso parejo, ¿no? Sabemos que por cuestiones estructurales, pues vivimos en una sociedad con serias problemáticas en torno a temas de discriminación, en cuanto a temas de desigualdad, y esto también lo vemos en los temas diversidad sexual, de disidencias sexuales, en donde aún, como bien dices, Arturo, nos cuesta mucho trabajo seguir entendiendo qué es género, qué es identidad, qué es orientación sexual, pero más allá de entenderlo, yo lo que pensaba es, híjoles, tenemos que repensar mucho de nuestra construcción que tenemos, en donde hoy todavía en nuestro país los crímenes de odio son cometidos aún a personas que tenía seguridad privada, que tenía... Era un alto funcionario, ¿no? Sí, o sea, me parece que es gravísimo y nos habla de cuáles son las consecuencias de salirnos de estos cuadritos en los que hemos aprendido a vivir en torno a temas de género, ¿no? ¿Qué sí es aceptado, qué no es aceptado, y lo que no es aceptado,
cuáles son las consecuencias de esta no aceptación. Entonces, me parece que es muy lamentable lo que ocurrió. México es el segundo país con el mayor número en América Latina, con el mayor número de crímenes de odio por homofobia, lesbofobia, bifobia, transfobia. Y ahí lo vemos, ¿no? Ahí está la realidad, y que nos habla de un país que, aunque no tenemos una penalización a la homosexualidad, a la transexualidad, no hay una penalización jurídica, sí social, pero sí social. Y ahí es en donde nos tenemos que detener a pensar como sociedad cuáles son los retos que tenemos para poder reconocer la amplitud de diversidades de todo tipo, no solo sexuales, ¿no? Sino la diversidad de formas en las que podemos transitar. Sí. Y que al final, como bien decía Arturo, puede pasar por un tema de no comprender, de no entender, de a lo mejor desconocimiento de muchos de los conceptos, y a lo mejor ahí nos puedes ayudar mucho a ilustrar nuestra audiencia permíteme llamarlo así, un glosario muy básico, porque además, si no, esta frase como de catalogar a todo en un solo paquete no nos permite ni siquiera conocer, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre una cosa y otra? Y desde este desconocimiento y desde esta ignorancia, al final del día, no podemos avanzar en la ruta correcta como sociedad. Entonces, ojalá nos pudieras dar aquí una buena ilustrada a la audiencia y, por supuesto, a nosotros también. Sí, yo creo que es importante para todas y para todos reconocer que no hay una sola forma de ser, de estar, de existir. ¿No? Y no hay una sola forma correcta, ¿no? Eso es bien importante, sí. ¿No? O sea, pero hemos crecido pensando que hay formas que son correctas, que son incorrectas, que son buenas, que son malas, que son blancas, que son negras, que son de izquierda, son de derecha, ¿no? Si tú eres esto, check, pues sí, estás en el lado correcto, pasas, ¿no? Pero la realidad no es así, ¿no? Y en la realidad, pues, podemos encontrar en temas de sexualidad y de género, pues, una amplitud de diversidad, ¿no? Por eso hablamos de diversidad sexual, ¿no? Y las personas heterosexuales, las personas con concordancia en su identidad de género, formamos parte de la diversidad sexual, ¿no? Pero el asunto es que de pronto nada más nos hemos dedicado a mirar al otro, lo que está mal, lo que es incorrecto, sí. ¿No? Pero en cuestiones de, pues tenemos, por ejemplo, lo que implica la orientación sexual, ¿no? La orientación sexual, que es quién me gusta, quién me gusta, a quién le echo el ojo, ¿no? ¿Por qué me siento atraído? Claro, a quién me atrae, ¿no? Es un tema de atracción sexual, ¿no? Es decir, hablar de orientación sexual es quién me atrae sexual. Okay. ¿Quién me atrae? Porque ¿no? si no necesariamente es sexual. ¿O no exclusivamente? Hoy se habla justamente que no solamente es... porque puede ser asexual, claro. ¿No? Y puede ser que no tengas una atracción sexual, ¿no? Y hoy se sabe que la asexualidad forma parte de las orientaciones sexuales. Muchas veces, pues justamente en esto que decíamos, ¿no? Lo que se acepta y lo que no se acepta. Personas que no tenían atracción ni deseo sexual decían, híjoles, es que... Estoy mal. Algo me pasa, ¿no? Estoy mal. Sí, no, hoy sabemos que también hay personas que tienen o no tienen deseo ni atracción sexual. Y está bien, ¿no? Y aquí puede entrar todo lo que es el ser homosexual, el ser lesbiana, el ser bisexual, hoy pansexual, grisexual. ¿A qué nos referimos cuando hablamos con pansexual? La pansexualidad es la prima hermana de la bisexualidad, ¿no? En donde, digamos, la bisexualidad es, bueno, o me gustan hombres o me gustan mujeres, ¿no? La pansexualidad dice, me gustan las personas. ¿No? Yo no me fijo ni no importa el sexo, no importa el género, ¿no? Entonces hay una mayor amplitud, ¿no? También está la demisexualidad, ¿no? Que solamente me puedo sentir atraído sexualmente si tengo un vínculo romántico generado, ¿no? Si yo no tengo un vínculo, yo no siento atracción sexual, ¿no? Primero necesito conocerte, así como, pues invítame un café, ¿no? Sí, bueno, sí. pues eso es
sexualidad. O sea, necesito estar como enamorado para poder sentir un deseo y una atracción sexual, ¿no? Y eso es como forma parte de toda una estructura de lo que son las orientaciones sexuales. Y lo correcto es decir orientación sexual, correcto. no preferencia sexual, porque puedes no tener preferencia sexual. Pues en realidad lo que se plantea es, pues no es que yo lo prefiera, ¿no? Es que me gusta. es hacia donde se dirige, hacia donde se orienta mi deseo, mi atracción sexual. ¿Y a qué nos referimos, Ale, cuando hablamos de identidad de género? Bueno, la identidad de género es digamos, si lo pudiéramos ver como un bueno, implica una cuestión, si lo pudiéramos colocar en algún lado, lo pondríamos, digamos, en nuestro cerebro, ¿no? En dónde cómo yo me identifico, ¿no? Cómo yo me construyo, ¿no? Y podemos mirar personas que se pueden identificar como hombres, como mujeres, ¿no? Y que hay una concordancia con mi sexo asignado al nacer, ¿no? Yo cuando nazco, dice el médico, la médica, la partera, ¿no? Dice, pues es hombre o es mujer, dependiendo de mis genitales, ¿no? Y entonces yo crezco y sintiendo, sí concuerdo, ¿no? Sí concuerdo con lo que me dijeron a partir de mi sexo asignado al nacer. Y hay personas que dicen, no concuerdo, ¿no? Entonces, las personas que sí concuerdan, se habla de personas cisgénero, que sí hay una concordancia entre mis genitales, entre mi asignación de sexo y mi identidad. Y hay quien no es concordante y son lo que se considera las personas trans, ¿no? Personas cisgénero, personas transgénero, formamos parte de lo que yo les decía, de la diversidad sexual. Que para mí, que concuerde, pues no significa que yo sí estoy bien, ¿no? Tan solo es que sí tuve una concordancia. Hay personas que no tienen concordancia y también está bien, ¿no? Cuando hablamos de estas maneras en cómo lo vivimos como sociedad, ¿no? Y dentro de la parte transgénero, pues ya podemos pensar en los binarios, ¿no? Como mujeres transgénero, hombres transgénero y los no binarios. Por ejemplo, en el caso del magistrado, ¿no? Que se reconocía como no binario, ¿no? Entonces ahí lo que miramos es otro, como un paraguas. Imaginémonos un paraguas, ¿no? Se habla del paraguas del ser trans, los binarios y los no binarios. Y los no binarios, es decir, no se identifican ni como mujer ni como hombre. Así es, ¿no? Entonces, por eso podemos mirar estas expresiones de género. Ese es otro concepto, ¿no? Que como persona podrías, o sea, si le ponemos un... No se identifican como mujer ni como hombre, pero entonces se identifican solo como persona. Como personas, y entonces tu expresión de género puede ser femenina, masculina o ambas, ¿no? Entonces yo puedo usar tacones y corbata y saco. Sí, como lo hacía. Así, entonces esa es la expresión de género. ¿Cómo expreso mi género? ¿No? María, tú expresas tu género de forma femenina, ¿no? Arturo, tú expresas tu género de forma masculina. Y hay quien puede hacer una combinación. Claro. Y eso es lo que se ha hablado de cómo performamos el género, ¿no? Hay varias autoras que han hablado de esa performatividad del género. Pensar que los géneros además no son solo hombres y mujeres, sino que hay una diversidad de maneras y formas de ser y estar en este planeta, ¿no? Y que no hay unas más válidas que otras, ¿no? Sino que todas forman parte de esta diversidad sexual. El asunto es que lo que hemos crecido es pensando en que efectivamente hay maneras adecuadas de cómo ser y cómo transitar, y entonces lo que se sale de la normatividad, de lo que se sale de lo que se habla de cis-heteronormatividad, ¿no? Pues tiene una consecuencia que puede implicar hasta que se acabe con tu vida, ¿no? Y me parece que en el caso del magistrado, pues lo podemos ver muy claramente, ¿no? Los crímenes de odio por homofobia, lesbofobia, bifobia, transfobia tienen una característica muy particular, y es que prioritariamente las líneas de investigación siempre recaen en pensar que son crímenes pasionales, ¿no? Justo. Y que justamente por esta complejidad que, así como planteas, María, de decir, híjoles, no entendemos, ¿no? Bueno, el no entendimiento del tema de género y de sexualidad también se atraviesa en todos los órganos, incluidos los órganos de justicia. De justicia. Correcto. Claro. Entonces, los estereotipos de género
género, los prejuicios de género, el no entender esta diversidad de maneras de ser y estar, ¿a qué nos lleva? Pues justamente a poder que estos estereotipos se observen en la forma en cómo yo miro los delitos, en cómo yo veo una escena de un crimen, en la que yo comunico la información de lo que está ocurriendo, en los comentarios tan horribles que podemos observar en redes sociales que se han vertido a partir de esta situación, en políticos, políticas que tienen líneas discursivas muy conservadoras que hoy podemos observar que son discursos de odio, que promueven el odio a lo diferente. Ese es lo grave, ¿no? No solo, ojalá nos quedáramos en que pues no sabemos, ¿no? Y que tuviéramos la posibilidad de aprender, como hoy estamos así, del ABC de la diversidad sexual. Pero el asunto es que muchas veces para las personas no solamente se queda en que yo no lo sé, sino que además paso a un acto, ¿no? Sin saber. Así es. O a un juicio. A Sí, un juicio. Y fíjate que precisamente a raíz del fallecimiento o muerte de la magistrade, yo observaba el tratamiento que le dan algunos medios y efectivamente parece que hay ya un estereotipo de un criterio editorial de tratarlo como un crimen pasional. Y la verdad, qué triste, porque ni siquiera y la misma fiscalía, ¿no? Leía que decían que había sido por parte de su pareja y demás. O sea, yo creo que para emitir ya un juicio, de valor me refiero, para salir a dar una opinión, tendrían que tener, pues, mecánicas bien precisas. Leíamos, ¿no? Que la mecánica y demás, pero, o sea, no sé, como que se me hace muy al vapor que salgan rápido a ponerle una etiqueta a una situación así, cuando de verdad hay muchas cosas de fondo. O sea, lo primero que uno piensa, o sea, uno que es analista en esas cosas, no en el tema de género, pero en la información política, es, ay, a ver, muy raro que en una hora ya tenían resuelto. Oye, pues, ¿qué pasó ahí? No sé, o sea, cómo en eso sí avanzan rapidísimo y en rescatar a la gente en Acapulco no. Entonces, la ciencia falla para predecir un ciclón, pero la ciencia no falla para etiquetar una situación ahí. La verdad es que yo sí veo que con preocupación que por nuestra ignorancia, Ale y María, no estamos educados para entender estas diversidades. Y yo creo que una de las grandes aportaciones de la magistrade es que visibiliza este tema y con lo de los CAEs que mencionas, ¿no? Pero me parece que nos falta mucho, ¿no, Ale? O sea, de verdad, yo creo que yo lo percibo, por ejemplo, en mi ámbito generacional, y yo sí veo que las nuevas generaciones sí están socializadas más con esta diversidad. Pero mi generación y otras atrás, la verdad es que no entendemos muchas cosas, ¿no? Y creo que hay un reto titánico no solo de la comunidad, sino también de las instituciones por entender esto precisamente, que somos diversos, ¿no? Y que, bueno, ¿qué tendríamos que hacer? Híjoles, es que qué complicado. Yo creo que efectivamente el tratamiento que se le ha dado al asesinato de la magistrade nos muestra las grandes carencias que seguimos teniendo como sociedad, estas grandes ignorancias. El asunto es que como servidoras y servidores públicos, quienes están a cargo de las instituciones de justicia, tienen una responsabilidad extra, ¿no? Claro. que no son gente, ¿no? Público en general, que no es gente de a pie, sino que tienen una responsabilidad con el tema de los derechos humanos, con el tema de la igualdad, ¿no? Y por tanto tienen la obligación de tener los mayores estándares de capacitación. A mí también me sorprendió mucho, Arturo, que desde ayer se emitió que se dijo que ya habían revisado las cámaras, que no había habido, que nadie ¿no? Que no había entrado nadie, que no había violación de chapas, etcétera. Yo también dije, pero qué rapidez. Sí, así fuera para todos, ¿no? Sé que es un tema muy público, sé que tenían que dar respuesta muy rápida, pero a mí me parece que eso, que de pronto el salir tan rápido lo que implica es poder probablemente estar repitiendo muchos estereotipos, como el pensar que entre ellos se matan, ¿no? Mira qué conflictivos son, mira cómo es, como estos prejuicios en torno a la diversidad sexual que nos llevan justamente a decir
fue un crimen un crimen pasional que, ojo, ni existe en el catálogo, no está en el Código Penal. No hay crimen pasional en el Código Penal. Es una etiqueta social. Solamente es una etiqueta social que de pronto te hace salirte por la tangente y no hacer investigaciones que muestran que muy probablemente es un crimen de odio, ¿no? Entonces, a mí me parece muy grave esta situación porque lo que nos implica es no solamente para el magistrado, sino para toda una comunidad LGBT que dice, ¿cómo es posible que alguien con un cargo como el que tenía, con la seguridad que tenía alrededor, no tenga la posibilidad de tener una seguridad para su vida, para su existencia, que le espera a otras personas de la disidencia, ¿no? Que no tienen estas condiciones, que no tienen estos privilegios, que no tienen estos cargos, ¿no? Pues cómo te sientes en la indefensión absoluta, ¿no? Entonces, es muy grave la ignorancia, es muy grave el no capacitarnos, es muy grave el seguir repitiendo estereotipos de género porque le cuesta la vida, la seguridad a las personas, en este caso de la comunidad LGBT. Es gravísimo, ¿no? Tendrá que decir que el magistrado ya tenía seguridad privada. Sí, justamente por cuestiones amenazas, ¿no? Por amenazas, ¿no? Sí. Efectivamente. Y que de pronto lo único que salgan es que es un crimen pasional, es absurdo. Yo también pensé lo mismo, dije, híjole, ¿cómo le hacen? O ¿Cómo sea, puede ser solamente la única línea de investigación? No, y creo que se apresuran por dos cosas, obviamente por su ignorancia y también por la posible presión que pudieran haber tenido por las, digamos, manifestaciones que se pusieran a generar y demás, pero se apresuran. En mi juicio, creo que se apresura la autoridad en emitir una serie de resultados, o sea, no oficiales, y que desde luego lo único que hace es eso, abonar a los estereotipos, y estereotipos que de verdad la comunidad LGBTI+, la verdad, enfrenta una situación de vulnerabilidad y que este tipo de manejo informativo, este tipo de posturas oficiales institucionales solo abona a, digamos, a generar mayor discriminación, la verdad. Y la verdad es que creo que nos hace falta mucho como sociedad, primero entender el tema. Y lo digo, yo no hace mucho le decía a Ale, oye, Ale, explícame, porque en mi clase salió un tema, explícame cosas. Pero nos hace falta a todos, y más a aquellos que tenemos alguna función pública. Porque como bien lo dice Alejandra, o sea, cuando usted es servidor o servidora pública, pues tiene una responsabilidad doble. O sea, estás ahí no solamente por tu capacidad de negociación política, sino también por tu formación y por tu capacidad profesional. Entonces, los funcionarios y funcionarias que se dedican, uno, a la procuración de justicia, es decir, la gente de la fiscalía, tendría que tener una formación con perspectiva de inclusión, ¿no? Igual la gente que se dedica a impartir justicia, es decir, la gente que está en los tribunales al momento de pasar este proceso de la impartición de justicia, tendría que tener. La verdad es que tocamos otros temas hace rato, Ale, y la verdad es que yo decía, nos falta mucho a México, pero en este tema yo creo que deberíamos de tener conciencia las y los ciudadanos sobre lo básico, ¿no? Que es con lo que entraron ustedes dos, ¿no? Que hay formas diversas de vivir tu experiencia política, de vivir tu experiencia ciudadana, pero también de vivir tu experiencia personal y sexual, ¿no? Pues simplemente de vivir tu experiencia humana, ¿no? Al final del día, y yo no sé hasta dónde, lo digo con mucho respeto, pero pues también hasta dónde, ¿qué carambas nos importa? Pues la vida de los demás. La privada, ¿no? No, el aspecto privado, ¿no? De los demás, al final de cuentas, no por eso te hace menos hijo, más hija, más buena amiga, menos bueno amigo, mejor funcionario o peor servidor público. O sea, vuelvo a un poco, hablábamos de otro tema en otro episodio hace unas semanas, pero justamente decíamos, ¿dónde estamos perdiendo la perspectiva de lo que realmente nos incumbe y nos importa, ¿no? Y al final, pues sí, en esta línea de respeto, yo creo, porque ni siquiera es tolerancia. Tolerancia es hacer, yo como lo entiendo, tolerar es algo donde no estás de acuerdo, pero lo aceptas. Y yo creo que tenemos que pasar no de la tolerancia, sino al respeto entre nosotros mismos y, por supuesto, como miembros de la sociedad.
Y sobre todo pensando, vuelvo al tema del ser servidoras públicos, ¿no? O sea, ni siquiera luego tenemos que inventar el hilo negro. Ya hay protocolos para juzgar con perspectiva de género, tan solo. ¿Y los conocen? Porque por lo que se ve no los conocen. Pues digo, a los ¿no? medios sí entiendo que nos va a faltar un protocolo en este tema, ¿no? Pero de verdad, digo, parece ser que no los conocen las autoridades, ¿eh? Pero es que, no sé, por ejemplo, podemos hacer el símil de lo que ha ocurrido, por ejemplo, con los casos de feminicidio. Correcto. ¿No? Tenemos protocolos para poder observar. Es muy puntual cuáles son los puntos que se tienen que cumplir para poder determinar que una mujer, de entrada, todo crimen violento, todo asesinato violento de mujeres se tiene que poder reconocer como inicialmente investigar como feminicidio. Correcto. Pero además hay puntos muy concretos para poder cumplir con el criterio de que es feminicidio, ¿no? Y hay protocolos para la procuración de justicia que tampoco se cumplen, ¿no? ¿Por qué? Porque también se nos atraviesa los estereotipos de género. Algo andaba haciendo, ¿no? Se fue con el novio. O sea, ¿cómo el tema de género? Yo les digo mucho a mis estudiantes, ¿no? Les digo, hemos crecido en un cuadrito. Y este cuadrito en el que es estas normatividades. Y salirse de los cuadritos tiene consecuencias graves para las personas y en este caso de manera estructural e histórica para las mujeres y la comunidad LGBT, ¿no? Para las mujeres también ha habido una consecuencia bien grave de salirnos de estos cuadritos. Claro, porque se salió a trabajar, claro, las mujeres son responsables de que haya desintegración familiar porque se salen a trabajar, claro, dejan a los hijos sin cuidado, o sea, hay consecuencias de salirnos de estos estándares de género, como les decía, y que tiene consecuencias graves para la vida, la dignidad, la seguridad de las personas. Sí, casi cerramos esta primera parte, Ale, pero a ver, en este afán de que nuestra audiencia de alguna otra forma se sociabilice con temas en esta perspectiva, yo creo que hay varios como, digamos, retos importantes, empezando desde el núcleo familiar, en la modalidad que se quiera tener, pero, por ejemplo, ¿no? Yo si llego a tener un hijo, ¿cuándo es el momento en que yo puedo estar en condiciones de decir, mi hijo tiene otra preferencia y hacia dónde debo de orientar? No darle un tratamiento de, ay, está enfermo y estas cosas, porque de verdad parece ser que hay gente que atraviesan una situación familiar así y lo primero es al psicólogo. O sea, no está mal psicológicamente. O sea, realmente tiene otra preferencia u otra orientación sexual. Perdón, otra Hoy ya orientación. lo aprendimos, sí. Lo estoy aprendiendo a leer, disculpa. Muy bien. Otra orientación sexual, ¿no? ¿Y qué hacer? Porque pues va a ser, hoy no, está teniendo un tema, está jugando mucho con muñecas y es niño y no sé qué, bla, bla. Oye, yo creo que nos falta reeducar primero el núcleo familiar, ¿no? Que creo que en mi juicio sigue siendo una unidad básica de la sociedad y que desde ahí viene el estereotipo. O sea, el primer castigo, y lo decía Foucault ya hace algún tiempo, o sea, el primer castigo es la familia. O sea, y creo que hay que entrarle en esos temas, ¿no? ¿Cómo abordarlo desde esta perspectiva en las familias? Yo creo que, sin duda, la familia pues es la primera institución de socialización que Correcto. tenemos y el primer lugar en donde aprendemos estos estereotipos de género. Pero no es el único lugar y no estamos ajenas. O sea, no es la familia allá, ¿no? Solita, sino están todos los agentes de socialización secundaria, los medios de comunicación, las amistades, la iglesia, la escuela, ¿no? Todos al final tienen una implicación en estos procesos, ¿no? Yo, pues eso, yo sobre todo lo he observado. Yo tengo un hijo hoy que tiene casi 21 años y que pues yo traté de enseñarle cosas en el núcleo familiar, pero pues después se me desconchinfla, ¿no? ¿Por qué? Porque tiene socialización secundaria y la socialización secundaria también es fuertísima, ¿no? Podemos hacer muchas cosas desde casa, es un primer espacio, por supuesto. Me parece que sobre todo dejar de pensar que hay una cuestión que curar, ¿no? Dice un texto que no es que se ninguna llama enfermedad. No hay nada que curar.
¿no? La orientación sexual distinta a la heterosexual no es una enfermedad. Las personas que tienen una identidad no concordante no están enfermas. Nos ha costado mucho trabajo. Sí, todavía hasta hace algunos años se encontraba dentro del manual de enfermedades mentales a la homosexualidad y a la transexualidad hace muy poco tiempo, ¿no? Entonces creo que es parte de ir reconociendo que nos falta mucho trabajo como sociedad para ir avanzando, para dejar de patologizar a las orientaciones y a las identidades. Sí, pues bueno, vamos a un corte y seguimos platicando del tema. Regresamos. Regresamos nuevamente esta noche, estamos con Ale Martínez Galán, estamos con María Alemán, conversando sobre los diferentes tópicos que hay alrededor de las diferentes expresiones de orientación sexual e identidad de género. Como decíamos, ¿no? Esta parte, ¿no? Es un error familiar y de veras en exceso castigo hacia a las personas que atraviesan por esta situación, que desde la familia a veces se genera un estigma, ¿no? Una etiqueta y que también a veces desde las familias pues no se tiene claridad, ¿no? Ya nos explicaba muy bien Ale esta parte, o sea, hasta hace no muy poco estaban catalogadas como enfermedades mentales y que desde luego nuestra audiencia tiene que tener claro que eso está rebasado y superado. O sea, en este sentido, creo que en una primera recomendación, orientación a las familias es que le demos un tratamiento, no de enfermedad, sino de apoyo con especialistas en materia de diversidad y género, ¿no? Claro, y si vamos al psicólogo o a la psicóloga o al psicólogo, no sé, pues que sea para informarnos, que sea para acompañar, que sea para aprender, ¿no? Y no para juzgar, ¿no? Sí, esto, ¿no? Hasta hace muy poco tiempo la homosexualidad se quita. Hay un manual que tienen psicólogos, psicólogas, psiquiatras que se llama DSM, ¿no? Que es el manual en donde se describen los trastornos mentales, ¿no? En donde dice, tiene, no sé, ahí vas haciendo y dices, pues tiene tal o tiene tal cual cosa. Bueno, pues hasta hace muy poquitos años la homosexualidad y hasta hace también 2018 la transexualidad. Apenas en 2018. Sí, se quita del DSM-5, ¿no? Pero fíjense, les voy a decir que es tan grave como que, por ejemplo, todavía hay muchos países que hay pena de muerte para las personas homosexuales o transexuales. En África hay 2 países, hay todavía como 10 países, 8 países en Oriente, también en Asia, en América Latina, también, aunque no hay pena de muerte, pero está criminalizada la homosexualidad y la transexualidad. O sea, a ver, si bien ha sido un tratamiento, se ha trabajado para quitarle la parte patológica, la gente no está enferma, ¿no? Porque entonces no hay personas sanas y personas enfermas, porque si no, entonces pensaríamos que las personas heterosexuales están sanas y las personas de la diversidad están enfermas, ¿no? Y no es así. En realidad, como yo les decía, todas y todos y todas formamos parte de esta amplitud de formas de ser y estar y transitar la sexualidad, ¿no? Pero también hay otro tratamiento, que es el tratamiento jurídico. Claro. ¿No? Es otra mirada, ¿no? Así como también por mucho tiempo estuvo el tratamiento religioso. Te vas a ir al infierno, eso no está bien, ¿no? Entonces, ha habido diversas maneras, pero hoy, desde la parte jurídica, pues hay lugares en donde puedes tener eso, hasta pena de muerte por ser o parecer homosexual o ser transexual, ¿no? 2023. En el 2023 todavía a las personas se les puede jurídicamente, ¿no? Imagínense lo que implica. Año. Sí, de este año, ¿no? Hay países en América Central, ya lo dije, en África, en Oriente, en Asia, que condenan los actos homosexuales, lésbicos, transexuales, ¿no? Y eso nos habla de muchas cosas, ¿no? De cómo todavía hoy socialmente, mundialmente, tenemos una deuda histórica con las personas de la disidencia sexual, en donde estas normatividades, como yo les decía, pues tienen consecuencia, ¿no? Sí, fíjate, Ale, yo afortunadamente veo nuevas generaciones
mucho más abiertas, con menos prejuicios, con menos, digamos, cinturones. Más normalizado, ¿no? Sí, y más normalizado. Pero yo veo, por ejemplo, este tema, yo recuerdo hace 20 años en otras latitudes del mundo, en Europa, por ejemplo, de manera particular en España, yo veía que estos temas de disidencia sexual o de orientaciones sexuales no eran un tema de castigo social, ¿no? Y que tampoco eran un tema tan importante en la agenda porque estaba normalizado. Ahora en México, yo creo que hay una visibilización, afortunadamente, y que ha sido el resultado de luchas, ¿no? Y yo creo que mucha gente no tenemos el antecedente de que hoy está en la palestra el tema y que nuestras nuevas generaciones lo están sociabilizando de diferente forma que otras generaciones como la mía o más atrás, y que esto es resultado de una lucha, porque esta lucha no es de ahora, ¿no? Es una lucha que viene ya de años y de décadas y que comienza en otras latitudes del mundo, ¿no? Pero fíjate, Arturo, esta es mi reflexión. Sí, claro. Yo creo que sí hemos avanzado sobre todo hoy, las nuevas generaciones, y podemos mirar las encuestas, ¿no? Que nos habla de que hay una mayor cantidad de personas que ya se reconocen de la disidencia sexual, que ya hay espacios seguros o se está... Trabajamos desde la universidad, trabajamos para poder generar espacios seguros para que todas nuestras estudiantes, nuestros y nuestras estudiantes tengan espacios seguros, que la universidad como punta de lanza también para otros espacios tenga que ser un lugar seguro para las disidencias, ¿no? Trabajamos en ello. Yo creo que todavía nos falta mucho trabajo por hacer en la universidad, pero ahí vamos caminando. Voy a poner un ejemplo para decir todavía justamente en donde tal vez seguimos atorados. Hace 18 años a nuestro compañero Octavio Acuña lo asesinan y es un crimen de odio por homofobia. ¿En Querétaro? En Querétaro. Sí, a la vuelta de aquí de la universidad, aquí en Avenida Universidad. Sí, recuerdo. Y una de las líneas de investigación fue crimen pasional. Y querían, digamos, seguir esa línea la Fiscalía del Estado. Hubo una presión nacional e internacional importante para que no fuese la línea por la que se llevara, ¿no? En donde su pareja no fuese la que fuese culpabilizada por este asesinato. Pero de hace 18 años a lo que sucedió con el magistrado, yo no miro diferencia. Sí, tienes razón. Llevas razón. ¿No? O sea, yo creo que sí, socialmente de pronto vamos avanzando. De pronto hay mayor permisibilidad de algunas expresiones, pero me parece que las instituciones y la estructura jurídica siguen siendo rudas, duras, difíciles de perpetrar, y que por eso pongo de ejemplo el tema de feminicidio, que también ha sido muy complejo de poder impulsar que las autoridades judiciales reconozcan el fenómeno de la violencia extrema contra las mujeres, y en el caso de las disidencias sexuales, las implicaciones que hay detrás de un asesinato, que tiene que ir más allá de repensarlo solamente como crimen pasional, que vuelvo a decir, no existe en el catálogo de delitos, sino poder comenzar a trabajarlo como crímenes de odio. Hoy no hay una tipificación de crímenes de odio. ¿No? Nada más está dentro del homicidio, ¿no? De la tipificación de homicidio, ¿no? Se incrementa la pena, ¿no? por muchos temas, incluyendo las orientaciones sexuales, ¿no? Pero a mí me parece que eso también nos habla de una sociedad en donde no hemos reconocido que tenemos temas pendientes con la agenda LGBT, ¿no? Por eso pongo este ejemplo del caso de Octavio de hace 18 años. En el 2005 él fue asesinado y hoy, 2023, pareciese que nada ha cambiado. Sí, llevas razón. Qué triste. Fíjate que sí tienes razón. En esta parte yo lo decía porque yo, pues por ser profesor, convivo con nuevas generaciones y yo sí noto ahí una transformación mental en términos de la sociabilización de estos temas. Pero sí llevas mucha razón a la sociedad en conjunto y a las instituciones y sobre todo institucionalmente, ¿no? Y la parte legal, María. O sea, claro. Nos hace falta mucho actualizar esto. Y yo creo que tal vez va por ahí el camino, ¿no, María? Digo, María y Ale, yo creo que va por ahí el camino, ¿no? Va en el sentido de que la sociedad tiene que empujar este tema con mayor presión para que la élite gobernante y los responsables de legislar
pues se pongan a hacer la tarea, porque de verdad sí, es cierto, o sea, la reflexión es dura lo que acabas de decir, o sea, 18 años y el tratamiento sigue siendo el mismo, no hemos avanzado. No hemos avanzado. Hijo, y yo creo que sabemos, ¿no?, que las sociedades siempre avanzan más rápido de lo que pueden ir avanzando las instituciones, ¿no? Y pues bueno, has planteado desde varios lugares en donde tenemos los retos por donde trabajar. A nivel familiar tenemos grandes retos, ¿no?, para que las familias sean un lugar de refugio, que sean un lugar seguro para las personas de la disidencia y no sean un lugar de discriminación y violencia. Luego los excluyen desde la familia, claro, por supuesto. Que hemos hablado también cómo ha sido el tratamiento de los medios de comunicación y todo en la Facultad de Ciencias Políticas, pues este compromiso que tenemos que tener para formar estudiantes sensibles a estas problemáticas y que no repliquen estos prejuicios en los medios de comunicación en donde posteriormente se insertan. Las instituciones de procuración y administración de justicia que han sido uno de nuestros grandes talones de Aquiles como país, pues, ¿no?, en donde sabemos que se atora no solamente el tema de diversidad sexual, sino todos los temas en este país, ¿no? Los niveles de impunidad que tenemos, los niveles para responder ante las problemáticas, sabemos que es uno de los grandes huesos duros de roer, pues, ¿no? Y así podemos, y pienso también, pues, la sociedad, ¿no? Tenemos un compromiso como sociedad de formarnos, de no estar repitiendo ignorancias, de no estar criminalizando, porque lo que hemos visto con el asesinato de la magistrada es eso, ¿no? Queremos ver la pudredumbre de una sociedad, entremos a las redes sociales para mirar la cantidad de odio que existe detrás de ello, ¿no? Lo acabas de definir, la pudredumbre, o sea, de verdad yo quedo pasmado cuando vi los comentarios en la mañana. O sea, qué ignorantes somos, de verdad, qué ignorantes. Y María, y hablando socialmente, fíjate que algo que he estado yo reflexionando mientras los escucho, que ha sido para mí muy, pues sí, muy, muy importante. Es decir, cómo empujar desde la sociedad, porque al final del día son temas que creo que dentro del mismo... Voy a utilizar este término, dentro de la misma humanización de la sociedad que hemos ido avanzando progresivamente, permítanme ponerlo en este ejemplo. Hace años el tema del divorcio era pues algo a lo que también institucionalmente, normativamente, socialmente... En todos los sentidos, ¿no? Juzgado, en la familia, entonces ya te desheredaban, te dejaban de hablarte, no sé qué. Y voy a ponerlo así, conforme hubo más personas en ese supuesto, ¿no? O sea, que se divorciaran, entonces pareciera que fue adoptando en todos los ejes que mencionaron su propia... aceptación, lo entrecomillo, ¿no? Entonces, no sé si, creo que justamente todas las modificaciones que estamos buscando en distintos ejes pasan por este comportamiento evolutivo social de que la comunidad se asuma, crezca, porque entonces entre más personas, entre más hijos tienes con una orientación sexual disidente o diferente, o entre más hermanos o hermanas tengas con una identidad de género no convencional o no normativa, entonces ahí es donde, pues al final del día ya no lo estás haciendo por los de allá, por la comunidad, que suena así como algo muy lejano. O sea, yo lo pienso, no sé, al servidor público, al impartidor de justicia, al legislador. Oye, esto pues, pasa en mi familia, en mi casa, a mi hijo, a mi hermano, a mi hermana. Entonces, creo que es esa parte la que puede acelerar el proceso que necesitamos ver o que queremos ver en la sociedad. Pues... yo creo que sí, pues la tirada es tenemos que normalizar
lo que es normal, pues, ¿no? Sí. Sí. Pero yo creo que en temas de sexualidad y en temas de género, dicen, ¿no? Por ahí las y los queretanos tienen tanta moral que hasta tienen doble, ¿no? Sí. Entonces puede ser que en mi familia haya, porque pues eso, ¿no? La disidencia sexual está en todos lados, ¿no? Existe. Y desde siempre, ¿no? No es algo que se ocurrió, ¿no? Sí. Es moda, como dicen, no es cierto, ¿no? Siempre ha estado presente, ¿no? Que hoy es más visible, que hoy hay mayor permisibilidad, que hoy hay mayores espacios, sí, pero eso no significa que se acaba de ocurrir, conocimiento, ¿no? Porque a lo mejor antes decías, yo no me identifico pues, ni como hombre ni como mujer, Claro, pero no sabías que eso es no binario, ¿no? Entonces, ya cuando empieza a existir este conocimiento, e incluso esta conceptualización, que seguramente tiene mucho tiempo, pero socializada, entonces, aquí estoy yo. Esto Te es lo que... identificas. Exactamente. Sí, yo espero, digamos, Hay datos de la OCDE, por ejemplo, que nos dicen en temas de género, no más, binarios, hombres y mujeres, ¿no? Que vamos a tardar 150 años en estrechar las brechas de género. Híjole. Ahora pensemos en temas de disidencia sexual. 300. ¿No? O sea, que hoy todavía, 2023, tenemos países que condenan a muerte a las personas de la disidencia sexual. ¿No? O sea, si en temas binarios, hombres, mujeres, en temas de empleo, de educación, de participación política, de todos los temas que están atravesados en temas de género, 150 años según datos de la OCDE, ¿no? Imaginémonos todavía todo lo que nos falta. Wow. ¿Que hay que hacer un trabajo importante? Sí. Todos los días tenemos que hacer un trabajo importante. Yo, sobre todo, soy creyente de que en la universidad tenemos que crear estos procesos, por lo menos para que nuestros chicos, chicas, chiques tengan espacios seguros en donde estudiar, en donde estar, en donde transitar. Eso es lo que, por lo menos, como lo que nos toca en lo concreto, en nuestro salón de clases, en nuestro espacio universitario, ¿no? ¿Qué nos queda en nuestras familias? Poder hablar de ello, ¿no? Que desde los lugares en donde estamos, cómo podemos ir poniendo nuestro granito de arena, ¿no? Y sobre todo, pues también en la exigencia a las autoridades de que cumplan lo que les lo que les toca. Querétaro es uno de los lugares en donde más discriminación hay, según los últimos datos del INEGI, ¿no? La discriminación por diversidad sexual es una de las principales discriminaciones que existe en nuestro país, ¿no? Y en Querétaro somos uno de los primeros estados, ¿no? Somos uno de los primeros estados en violencia contra las mujeres. ¿Qué nos dice? ¿Y qué estamos haciendo? Me gustaría Artur, si están de acuerdo, pero invitarte, por supuesto, a que invitemos pues alguna persona de la comunidad que venga, ahora sí que ahora con la parte más vivencial. ¿Qué es importante para mí que me asumo no binario o que me asumo homosexual? ¿Qué he tenido que atravesar? A veces cuando escuchamos un testimonio, ¿no? De, ¿sabes qué? Cuando yo le compartí a mi familia que soy lesbiana, me pasó A, B, C, D. Y entonces, a lo mejor este testimonio puede llegar a los hogares de nuestra audiencia, a la conciencia como personas de nuestra audiencia y de alguna manera como como se dice, que nos caigan veintes, porque muchas cosas, a lo mejor esto, que reacciones de papás, a lo mejor que reciben una noticia de esta índole, de repente dices, ay, chin, o sea, reaccioné así, o no, de manera preventiva para que no exista esa conducta social. Creo que podría abonar no solamente verlo o abordarlo desde la parte teórica, sino desde la parte vivencial. Sí, yo creo que sí, hay que seguir abonando. Esto sería un muy buen ejercicio, María. Ya tengo que ir cerrando el programa. De verdad, les quiero agradecer a ambas el espacio que se hacen para hablar. Creo que más allá de que sea un tema coyuntural por el hecho desafortunado del Le Magistrade,
es un tema que deberíamos mantener vivo en la agenda. Creo yo que hay retos importantes, por ejemplo, ante este acontecimiento, nosotros como consumidores de información, lo primero que tenemos que hacer es no llevarnos o dejarnos llevar por los juicios de comunicadores y comunicadoras que parecen jueces, ¿no? O sea, de verdad, creo que es el primer velo que tenemos que quitarnos de nuestras mentes y ojos, caras y oídos, es la posibilidad de entender más allá del tratamiento informativo que se le da, por ejemplo, al caso del Le Magistrade, ¿no? Entonces, es una primera responsabilidad como consumidores de información, cuidar, no dejarnos llevar por juicios de valor sin fundamento, creo yo, y que también se sustentan desde la ignorancia, y más en un tema de orientación sexual, de identidad de género, que creo que la mayoría no entendemos muchas cosas y que lo mejor que podemos hacer es meternos a investigar. Ese es un tema. Por otra parte, y yo creo que es una reflexión con la que me gustaría cerrar contigo, María, digo ya nada más para cerrar, a lo mejor no se alcanza el tiempo para tu opinión, pero que sí debe estar presente en la agenda de las y les candidatos. Claro. O sea, me parece que viene un proceso electoral 2024, que ya estamos en él, me corrige, sale, sí, pero 23, ya estamos en 24, 23-24, y que me parece que una de las acciones pendientes de la clase política, de los partidos políticos, de los actores y actrices políticas, por supuesto, es la agenda de la comunidad LGBTI+. O sea, tenemos que entrarle ya, o sea, es muy triste lo que nos hacía pensar Ale, ¿no? Con estos 18 años, ¿no? Yo me pongo en ánimo cuando digo, ay, estas nuevas generaciones vienen con otro chip, pero ya viendo el tratamiento y la impartición de justicia, te das cuenta que pues sí, tenemos atrasos y atrasos, y ojalá esos 150 años o 300 más no sean esos, y que, sí, claro, pues que a lo mejor 2 o 3 generaciones puedan avanzar más. Les agradezco muchísimo a las dos. Muy buenas noches. Ale, de verdad, muchas gracias por estar con gracias nosotros. Ale. Y nos vemos, estimados y estimadas audiencias, el próximo jueves.